Déjame comenzar con dos preguntas para enmarcar este contexto reflexivo en el que vamos a sumergirnos en los próximos minutos. Mira, ¿es posible presenciar un milagro y aún así no cambiar? ¿Permanecer impávidos? Y la segunda pregunta ¿es posible que la mayor parálisis de nuestra vida no esté en nuestras manos, en nuestros recursos o en nuestras circunstancias, sino que la mayor parálisis en nuestra vida esté en nuestro corazón? Porque la historia que hoy vamos a estudiar es una de las más impactantes del Evangelio de Marcos. Sabes, estamos estudiando Marcos capítulo por capítulo. Porque aquí vamos a encontrar a un hombre con una mano paralizada que termina siendo sanada por Jesús, pero también vamos a encontrar a un grupo de líderes religiosos que después de ver el milagro salen decididos a planear la muerte de Jesús. ¡Wow! Y aquí la pregunta que me surge es inevitable, ¿no? Y seguro que te la estás preguntando tú. ¿Cómo puede alguien contemplar el bien, ver la restauración de una persona y aún así terminar reaccionando con odio? La respuesta tiene que ver con algo que Jesús detectó inmediatamente y que vamos a leer ahora. Y lo definió como la dureza del corazón. Y quizá descubramos hoy que la parálisis más peligrosa no es la parálisis física, sino la parálisis espiritual o emocional, incluso la parálisis mental. No, es la parálisis del corazón que ha dejado de ser enseñable. ¿Sí? Vamos a leerlo, vamos a leer el texto, ¿sí? Que está en Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6, y vamos a reflexionar un poquito mientras tomamos un café, ¿sí? En este pasaje. ¿Me acompañas? Vamos allá. Mira, lo voy a leer despacito, ¿vale? Mira, dice así: en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Y luego dijo a los otros, ¿no? ¿Qué está permitido en sábado hacer? ¿El bien o el mal? ¿Qué está permitido hacer? ¿Salvar una vida o quitarla? Una pregunta sencilla. Pero ellos permanecieron callados. Quédate con esto. Ellos permanecieron callados. Jesús se lo quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano se quedó completamente restaurada. Y tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. ¡Buah! Mira, a simple vista parece que esta historia solamente hay un enfermo, pero en realidad encontramos dos tipos de parálisis. Fíjate, la primera es visible, ¿la ves? Era la mano paralizada de aquel hombre. Había un hombre que tenía la mano paralizada. Bien. Esa parálisis todo el mundo la podía ver. Todos podían identificarla de alguna manera. Pero había una segunda parálisis mucho más peligrosa. Mucho más peligrosa. Y es la de los fariseos. ¿Por qué era una parálisis invisible? Una parálisis del corazón. Una incapacidad para amar, para escuchar, para aprender y para reconocer la obra de Dios. Y esto, queridos, sigue ocurriendo hoy. Hay personas que tienen problemas visibles. Sí, obvio. Pero también existen personas aparentemente sanas que viven emocionalmente paralizadas por el orgullo, por la amargura, por el miedo o por la necesidad de tener siempre la razón. Y lo que más me impacta de esta historia es que aquel hombre estaba en la sinagoga, el de la mano paralizada. Estaba en el lugar adecuado, sí.
Todavía no había experimentado su milagro, pero seguía acercándose a Dios. Y esta es una gran enseñanza para nosotros hoy, ¿verdad? Querido, querida, no abandones tu relación con Dios porque todavía no has visto el cambio que esperas. Ten perseverancia, porque muchas veces la restauración llega después de la perseverancia. ¿De acuerdo? Pero vamos a seguir profundizando en este texto. ¿Te parece? Bien, mira. Mientras Jesús veía un hombre necesitado, los fariseos veían un problema. Y aquí me captó la atención esto, ¿no? Porque hoy también ocurre algo parecido, ¿no? Yo he observado que hay personas que cuando aparece un problema buscan soluciones. Y es lo correcto, ¿no es cierto? Pero ¿verdad que hay otro tipo de personas que cuando aparecen soluciones están continuamente buscando los problemas de esas soluciones? Bueno, los fariseos no estaban definitivamente interesados en la restauración del hombre, ¿verdad que no? Estaban interesados en encontrar un error en la solución que Jesús le estaba aportando a ese hombre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los fariseos estaban así? Porque Jesús estaba amenazando algo que es muy profundo. Piénsalo bien. No amenazaba solamente sus ideas, amenazaba su identidad, ¿no es cierto? Ellos habían construido toda su vida alrededor de una imagen. ¿Qué imagen era esta? Bueno, los fariseos decían, nosotros somos los que conocemos a Dios. Nosotros somos los que tenemos la razón. Nosotros somos los maestros espirituales. Y cuando Jesús aparece, deja en evidencia que habían perdido el corazón de Dios. Y desde una perspectiva psicológica, cuando una persona confunde sus creencias con su identidad, cualquier corrección se percibe como un ataque. Por eso muchas personas no discuten para aprender, discuten para defenderse. Y hoy yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿estoy buscando la verdad o solamente me interesa defender mis propias opiniones? Dale una vueltecita a esto. ¿Sí? Mira, seguimos. Jesús formula una pregunta sencilla. Fíjate, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Es una pregunta muy sencilla de responder, ¿no? Pero sin embargo, nadie la responde. Todo el mundo permaneció en silencio. ¿Y por qué? Porque sabían la respuesta. Mira, el problema no era un problema intelectual, era un problema interior. Los fariseos tenían un problema interior, un problema espiritual, un problema emocional. A veces Dios nos muestra claramente lo correcto, pero reconocerlo implica cambiar. Y cambiar implica humildad. Por eso permanecieron en silencio, ¿no es cierto? Porque aceptar la verdad significa reconocer que estaban equivocados. Y para un corazón gobernado por el orgullo, eso resultaba muy, pero que muy difícil de encajar. ¿Sí? ¿Te sientes reflejado aquí un poquito? Ahora, fíjate esto, mira. Este es uno de los pocos momentos donde Marcos nos muestra lo que Jesús siente. Y esto me encanta de este texto. Dice que estaba Jesús enojado, pero también estaba profundamente entristecido. ¡Wow! ¡Qué mezcla de emociones!, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús se sentía así? ¿Porque no estaba viendo ignorancia? No, los fariseos no eran ignorantes. Lo que estaba viendo Jesús era resistencia. No estaban viendo falta de conocimiento. Lo que estaba viendo Jesús eran corazones cerrados. Jesús podía corregir una idea equivocada. Sí, lo que le dolía era encontrar personas que ya no querían aprender. Eso es lo que le dolía a Jesús. Personas que habían dejado de ser enseñables.
Y aquí también encontramos una advertencia para nosotros, ¿no es cierto? Y la advertencia sería esta, ¿no? Ya la sabes. El día que creemos que ya lo sabemos todo, ese es el día justo en el que dejamos de crecer. El día que dejamos de escuchar, comenzamos a endurecernos. El día que dejamos de aprender, comenzamos a estancarnos. Y yo quiero terminar con alguna otra reflexión. Mira, desde la psicología existe un concepto llamado disonancia cognitiva, ¿no? Ocurre cuando la realidad contradice aquello que creemos, ¿sí? Existe esa contradicción. Y aquí los fariseos, claro, los fariseos creían que Dios amaba a las personas, sí, ¿vale? Era la élite religiosa de entonces. Pero estaban viendo a Jesús sanar a una persona. Todo apuntaba a que Dios estaba actuando, pero aceptar eso significaba admitir que ellos estaban equivocados. Y el orgullo muchas veces prefiere negar la evidencia antes que cambiar. ¿Verdad que eso también nos ocurre a nosotros? A veces justificamos conductas, justificamos actitudes, no sé, justificamos decisiones, no porque sean correctas, sino porque reconocerlas implicaría que yo tengo que cambiar. Y el cambio requiere humildad. Y esto ya no nos gusta tanto, ¿no es cierto? Pero entonces Jesús le dice al hombre, y esto también me encanta, extiende tu mano, extiéndela. Y cuando obedeció a Jesús, ocurrió el milagro. La mano quedó completamente restaurada. ¡Wow! Pero claro, mientras un hombre recupera su salud, otros pierden todavía más sensibilidad espiritual. Y este es el caso de los fariseos. Y aquí encontramos la gran ironía de la historia. Jesús había preguntado, ¿salvar una vida o matar? Y al finalizar el relato, ocurre exactamente eso. Jesús salva una vida y los fariseos comienzan a planear una muerte. El hombre sale restaurado, los religiosos salen endurecidos. La misma presencia de Jesús produjo dos resultados completamente diferentes. Porque el problema nunca estuvo en Jesús. El problema estaba en la condición del corazón. Déjame terminar haciéndote algunas preguntas para reflexionar. ¿Te atreves? Sé que reflexionar es duro, pero ayúdame. Mira, son preguntas que me surgen ahora a partir de esta reflexión. ¿Cuál es el área de tu vida que necesita ser restaurada por Jesús? ¿Hay alguna verdad que estás evitando aceptar? ¿Te has vuelto más preocupado por tener razón que por amar a las personas? Y para no agobiarte con demasiadas preguntas, ¿sigues teniendo un corazón enseñable? Este sí es importante. ¿Sí? Dale una vueltecita. A modo de conclusión, déjame decirte algo. Al terminar esta historia, el hombre con la mano paralizada ya no era el caso más grave de la sinagoga, porque su mano había sido sanada. La verdadera tragedia estaba en aquellos corazones que habían decidido cerrarse a Dios. Y quizás ese sea el mensaje más importante para nosotros hoy de este texto que acabamos de leer. La mano seca necesitaba un milagro físico. Los fariseos necesitaban un milagro del corazón. Y si somos sinceros,
Todos nosotros necesitamos constantemente ese milagro. Necesitamos que Dios mantenga nuestro corazón sensible, humilde, enseñable. ¿No es cierto? Un corazón, yo diría, capaz de reconocer errores, capaz de aprender, capaz de amar y de abrazar a las personas. Porque cuando el corazón permanece abierto, Dios siempre encuentra espacio para seguir transformándonos. ¿Sí? Lo dejo aquí. Espero que te ayude. ¿Sí? Espero que te ayude. Y antes de finalizar, quiero decirte una invitación personal, gratuita. Si quieres seguir creciendo en tu fe, desarrollando una mente sana y aprender a vivir de manera que agrade a Dios, ¿por qué no te conectas con mi grupo de conectados? Es gratis. Cada semana compartimos enseñanzas, reflexiones, herramientas prácticas para crecer espiritualmente y vivir una vida con propósito. Encontrarás el enlace aquí abajo en la descripción. ¿Sí? Te animo a que lo hagas. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, eso también nos ayuda mucho, ¿sí? No para engordar mi ego, sino para que YouTube nos reconozca y siga haciéndolo viral, ¿de acuerdo? Y suscríbete si no lo has hecho. Un abrazo, hasta el próximo vídeo en el que estamos reflexionando sobre el Evangelio de Marcos, capítulo a capítulo, verso a verso. Un abrazo.